Presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Venezuela, bienvenido a otra emisión de tu espacio, El Radar de los Barrios. Bueno, en la mañana de hoy, con quien ahora está conduciendo los días martes, nuevamente aquí con nosotros, Hortensia Fonseca. En efecto, bueno, hoy la estoy acompañando, porque Hortensia... Bueno, nos estamos acompañando. Buenos días. Hortensia, buenos días Venezuela, buenos días Radio Escucha, buenos días a los amigos del chat que siempre pendientes y obviamente también interactuando mucho mensaje con respecto al país, realidades de este tema social que nosotros abordamos con tanta fuerza. El día a día del venezolano, sí señor. Y bueno, Hortensia, hablando del día del venezolano, tenemos dos puntos fundamentales que no podemos dejar de tratar abriendo este programa. Y después, los dos son tan importantes, pero tenemos el tema del COVID-19, el tema de la flexibilización, el tema de la realidad ante esta flexibilización, la necesidad del ciudadano de conseguir alimentos, de conseguir los recursos para poder adquirir estos alimentos, pero también la realidad de los ciudadanos que de alguna manera están adquiriendo este COVID y entonces se les hace imposible realmente lograr una atención inmediata, una atención real y además una respuesta efectiva, ¿no? Pues nada de esto está sucediendo. Entonces, claro, cuando sopesamos un poco, Hortensia, esta situación, preguntamos, ¿la flexibilización realmente es con el propósito de ayudar en toda esta aguda crisis social, económica? Me vas a perdonar, Jim, pero realmente esto es inentendible, porque, es decir, una semana te contagias y la semana que el gobierno da flexibilización, cuando dice que ya llegamos casi a las 1,000 personas contagiadas de contagio diario, es inadmisible que esto esté sucediendo en este país, porque otros países que han tenido la crisis quizás peor que lo estamos teniendo nosotros los venezolanos, que apenas estamos comenzando a ver la situación grave que es el COVID-19, el gobierno flexibiliza una semana sí, otra semana no, y hoy hay cualquier cantidad de personas en la calle. Las colas en las puertas de los bancos son interminables, de personas de tercera edad, quizás viendo a ver si tienen la pensión o arreglando cualquier situación bancaria. Es imposible que este país salga adelante de esta situación de pandemia porque no se está cumpliendo lo que el gobierno al principio había hecho de muy buena manera, porque hay que decirlo. Al principio lo tomó, como quien dice, tomó las riendas de la situación y cerró aeropuertos, nos mandó a todos a la casa y eso es aplaudible. Pero ¿qué ha pasado últimamente? ¿Quién lo está asesorando en este momento a las personas del gobierno cuando la situación de salud cada vez se ve más complicada? Porque de hecho los hospitales aquí están colapsados, no es desde ahorita, tienen años colapsados. Otra cosa que está sucediendo que es imperdonable es la situación del agua. Tú hablas de los alimentos, pero no solamente los alimentos, ¿cómo está haciendo el ciudadano común que carece del vital servicio que es el agua, el servicio de agua? La gente está cargando tobitos de agua para más o menos abastecerse y poder cocinar en la casa. Entonces, ¿cómo puede haber higiene en un hogar? ¿Cómo te puedes lavar las manos las 20,000 veces al día que tienes que lavarte las manos si no tienes el vital líquido como es el agua? Y ves en otros sectores cómo se bota
el agua por las tuberías rotas. Entonces, estas son situaciones de verdad que el gobierno no es coherente con lo que estamos viviendo, no es coherente con dar flexibilización en una semana cuando la situación cada vez está, como quien dice, incrementando. Cuando la Organización Mundial de la Salud tienen puntos establecidos donde se supone que para tú tener flexibilidad tienes que tener un margen de 14 días de que no ha habido incremento en los contagios. Resulta que aquí lo hacen todo lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es el fondo de toda esta situación? ¿Qué es lo que está manejando realmente el gobierno con la salud del pueblo venezolano y con esta pandemia que existe? Porque no vamos a negar, esto existe en Venezuela y el venezolano tiene que estar muy cuidadoso, la gente tiene que saber que tiene que mantener un margen de distancia entre ciudadanos, tiene que tener higiene, pero no están dadas las condiciones porque el gobierno simplemente no atiende la situación de tragedia que se está viviendo de la manera como tiene que enfrentarse. Sin ninguna duda, Hortensia, tal cual como lo has dicho, pero también es cierto que debemos decir, el COVID avanza. El COVID avanza y a la par hay un proceso electoral, el cual por supuesto hemos visto con fuerza a un pueblo contrariando esta realidad porque no está de acuerdo, porque no creen en este proceso, porque no lo justifican. Aquí se están prestando muchas personas para hacer unas malas jugadas y la víctima siempre es el pueblo, que es el soberano, que es el que debe con su voto elegir, como lo ha hecho por lo menos en el 2015, que fueron electos los diputados que hoy están en la Asamblea Nacional. Entonces, hay personas que inclusive de hace poco renunció uno de los supuestos nuevos miembros del CNE. El vicepresidente. Pero ¿por qué renunció? Realmente no está muy clara su renuncia, o quizás yo no me enteré muy bien de la noticia, pero vamos a ir a un proceso electoral en unas condiciones de pandemia, de falta de alimento, donde la gente se está muriendo de mengua porque no tiene ni siquiera una buena alimentación, aunado a esta tragedia de pandemia mundial que nos está acosando y está el virus, como tú lo dijiste, pero no sabemos dónde está, no sabemos quién está contagiado. Entonces, nos van a llevar a un proceso electoral donde todo lo que se supone debe funcionar no está funcionando. Las máquinas se quemaron no sé hace cuánto tiempo fue que se quemaron, el año pasado, a principio de año, no recuerdo exactamente. Entonces van a volver a invertir en unas máquinas electorales cuando aquí el pueblo se está... Entonces es como decir, el pueblo debería levantarse y decir, señores, no queremos elecciones, queremos comida, queremos alimentos, queremos medicinas, queremos hospitales, queremos servicios de agua. Eso es lo que nosotros estamos necesitando como país. No que nos lleven a unas vulgares elecciones donde cada quien quiere agarrar su camburcito para atornillarse en el poder. Y eso va con propios y extraños, porque lamentablemente muchos que se decían ser de oposición terminaron haciéndole la jugada al gobierno. Entonces, señores, aquí se le cayó la máscara a más de uno. Aquí se convirtieron en franquiciados de la política a más de uno, que se hacía decir era opositor y cuando consiguió su camburito, bueno, ahora te está negociando con quien tiene el racimo de plátano más grande. Sin ninguna duda. Ahora, el régimen en este sentido está planteando, dentro de esta flexibilización que llevó a cabo, que acordó, que aprobó, bueno, también hay un proceso de inscripciones para los candidatos y todas estas cosas, ¿no? Ellos armaron una especie de agenda y están jugando con el COVID. Bueno, esta semana supuestamente es el proceso, entre comillas, que tienen el plazo para inscribirse los supuestos candidatos. Qué vergüenza debería darle a esas personas que se van a inscribir, de verdad, debería darles vergüenza inscribirse en la situación que están, en vez de levantar su voz de protesta y decir, mire, señores, esto no está funcionando, este CNE es el peor fraude que tiene el país. Entonces, nosotros no vamos a participar porque, primero, la dignidad, pero como en este país, lamentablemente, los valores se perdieron entre tantas cosas que se han perdido y quizás no nos va a acabar la pandemia ni la hambruna, sino la falta de valores, porque aquí cada quien se vende por 4 monedas de plata, entonces resulta que van a inscribir unas candidaturas que lo que son es un fraude ya como quien dice cantado, ¿entiendes? Claro. Ahora, bueno, fíjate, bien grave, ¿no? Esta situación porque obviamente el régimen avanza en ese propósito, el régimen juega con el COVID-19 para un poco, y allí implica la salud del pueblo venezolano y pues sin ninguna duda pretendiendo llevarnos a ese fraudulento proceso electoral. Pero también tenemos un tema muy reciente, vimos la protesta en el estado Monaga y en otros lugares del país, Hortensia, por el tema de la gasolina. Se había presupuestado que esa gasolina duraba hasta septiembre.
se había dicho, esa gasolina que llegó de afuera, por supuesto. Bueno, no solamente en el estado Monaga que ya están haciendo protestas, aquí en Caracas ya se están viendo las intensas colas para echar la gasolina a precio subsidiado, porque si vas a las bombas donde las pagas en dólares, puedes echar gasolina a la cantidad que quieras, pero tienes que pagarla a un precio súper elevado, que es otra cosa que aquí nos aumentaron la gasolina y relativamente la gente se quedó tranquila, pues, porque es que nos han dado tanto palo y por tan diferentes espacio, que ya la gente no tiene capacidad de respuesta, ya uno se quedó como quien dice sin capacidad de respuesta, porque es el COVID, es la falta de comida, es la falta de gasolina, es que te aumentan el precio de la gasolina, es que te mandan a encerrarte, después te dice que puedes salir, es decir, que el venezolano relativamente se está volviendo loco. Se está volviendo loco o depresivo, que esa es otra situación, ¿entiendes? Hay mucha gente que está cayendo en una grave depresión por la situación que está pasando. ¿Cuántas empresas van a lograr pasar esta tragedia? La gente no está produciendo. Aquí no hay producción de ninguna especie. Entonces, ¿qué va a hacer de nosotros para el 2021 cuando tengamos una asamblea nacional en el exilio? Porque ya ellos dijeron que no participaban, pero no dicen las razones exactamente por qué, no solamente porque es fraudulento el CNE, sino que hay razones de fondo, señores, que ustedes dejaron de manejar porque también se quedaron dormidos en los laureles. Eso también hay que decirlo, ¿entiendes? Porque no solamente decir lo que el mal gobierno hace, sino que los que quieren llegar al poder no han sabido aprovechar los espacios ni capitalizar el triunfo que tuvieron el 15 de diciembre del 2006. Eso hay que decírselo y hay que, como quien dice, pasarle factura también a ese liderazgo que ha fracasado, que nos ha llevado por huecos, por recovecos, por historias, por historietas, y a las alturas que estamos en este momento hemos padecido las 1.500 y no le pueden seguir exigiendo al pueblo porque lo hemos dado todo, hemos dejado la suela de nuestros zapatos en los asfaltos, el pellejo, los pulmones contaminados con gas lacrimógeno, perdigonazos, muertos. ¿Qué más quieren del pueblo venezolano? El pueblo venezolano lo ha dado todo, es un pueblo heroico, un pueblo que inclusive la gente se reinventa cada día para salir adelante. Entonces, ¿qué exige? ¿Qué nos pide el gobierno? ¿Qué nos pide ese liderazgo opositor? Cuando ellos no han sabido capitalizar ni manejar la situación como tienen que haberla manejado. Así es, bueno, sin duda que ese es un buen punto, ¿no? Recordar esas elecciones parlamentarias del 2015. Por supuesto. Pero también después hubo otro compromiso con el ciudadano y tampoco se le cumplió, que fue en aquella consulta que se hizo con más de 7 millones de venezolanos en el 2017, en julio. Ese julio estaba yo precisamente en Panamá. ¿Y qué ganamos los venezolanos cuando en Panamá descubrieron que habíamos cualquier cantidad de venezolanos y que salimos masivamente a votar por ese, no me acuerdo ni cómo se llamaba, consulta, ¿no? Por esa consulta, que al día siguiente el presidente Varela pusiera visa para los venezolanos? Eso fue lo que ganamos, porque de ahí no se supo más nada. Salimos a la calle masivamente, no solamente en Venezuela, a nivel internacional. Era impresionante ver cómo el mundo entero, el venezolano que estaba en el sitio más recóndito del mundo, se reunió, se organizó y salió a decir lo que tenía que decir en esa consulta. ¿Y qué pasó con ese liderazgo y esa consulta? Como quien dice, ellos se hacen los locos o pierden la memoria. Entonces, todo eso hay que refrescar la memoria del pueblo venezolano, que es el que está pasando las calamidades que está pasando, ¿entiendes? Sin duda, este pueblo no asume, no aguanta, no está dispuesto a más traiciones, a más embarques. Así es. Ya está bueno. Ahora, Hortensia, el tema de la gasolina, que lo estábamos abordando también, bien grave la situación, porque hay muchos lugares donde ya no se consigue. Y la gente, como bien lo decía en tu exposición sobre ese tema también, necesita ese combustible para trasladarse. Además, los enfermos, los pacientes crónicos. Exactamente. ¿Cómo se hace en esos casos? Bueno, bien difícil. Ese es el grave problema que estamos pasando, que este gobierno acabó con una industria petrolera llamada PDVSA, cuando éramos el país, como quien dice, tenemos las mayores reservas del mundo, y de qué nos vale eso a nosotros los venezolanos como tal, cuando el gobierno lo que hizo fue, regalar el petróleo, hacer con el dinero del petróleo lo que les dio la gana, pero no invirtió, no sembró el petróleo en nuestro país. ¿Y ahora todas las industrias? Están colapsadas. Terrible. Bueno, los trabajadores petroleros todos los días tienen, por cierto, hoy tienen unas actividades bien interesantes con respecto a sus exigencias, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad de este país. Vámonos, Hortensia, con esto a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con mucho más de Radar de los Barrios.
Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. En este momento vamos a hacer contacto con nuestro amigo Alonso de El Valle, pero me están anunciando que no estamos todavía en comunicación con él, así que bueno, seguimos conversando el tema que estamos hablando sobre la situación actual del país, lo que estamos viviendo. Eso es correcto, Hortensia. Bueno, fíjate, es muy grave el tema de la gasolina, porque aun cuando algunos de repente pretendan desviar esa atención, eso trae consigo muchas consecuencias terribles, ¿no? Ya es bastante fuerte lo que se está viviendo en el país con el tema del COVID, acompañado además de algo que tocaste y que se puede profundizar, que es el tema de la desnutrición en el país. La FAO ha hablado de más de 7 millones de ciudadanos, de venezolanos, de niños, de ancianos, y ciertamente, mira, yo he recibido muchísimas llamadas de familias que no tienen cómo darle de comer a los niños y tienen que mandarlo a casa de algún amigo o familiar a que pase una semana ya para más o menos resolver. Para medio alimentarse. Otra cosa que está sucediendo es que en las llamadas cajas CLAP lo que le dan a las personas es arroz y pasta. Si no tienen ningún tipo de proteína, ¿cuál es la alimentación que está recibiendo el pueblo venezolano? ¿Cómo hace una persona de la tercera edad para alimentarse cuando la pensión que tiene es una pensión de miseria? ¿Cómo hace el ciudadano común cuando el sueldo que tiene es un sueldo de miseria? Entonces es bien fácil hablar con las neveras bien llenas, como las tienen tanto gentes del gobierno como líderes opositores que terminaron no haciendo bien su trabajo para que nosotros estemos hoy en día, llegamos a ser un país de miseria. Sin ninguna duda. ¿Tienes a Alonso en línea? Alonso, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia y en especial a ustedes, los Radar Escucha, y al equipo del Radar de los Barrios. Bueno, bienvenido una vez más. Estamos aquí en comunicación contigo para que nos cuentes toda la problemática que están viviendo, cuál es la situación en esta semana que has visto de nuevo en tu comunidad. Bueno, primero que nada debo recordar que en el Centro Comercial del Valle nos embarcaron nuevamente ayer y hoy, porque no abrieron ninguna de las agencias bancarias, ni el Banco Venezuela, ni Banesco, ninguna de las que allí tienen sede. La gente molesta porque, bueno, cómo convocan a una jornada de flexibilización y no cumplen con los usuarios de estos servicios, porque necesitamos el efectivo. Por otra parte, frente a la urbanización Alberto Ravel, hacemos un exhorto a quien tenga a bien escuchar nuestro llamado. Clamamos porque la recolección de la basura mejore. Tenemos un criadero de samuros, más de 300 samuros a diario merodean los desechos sólidos y la basura en general que dejan los vecinos allí, porque este es un basurero que se ha institucionalizado. Por otra parte, las comunidades debemos estar agradecidos de doña Blanca Rodríguez de Pérez. Esa sí era una dama de primera.
la primera dama de la República en 2 periodos constitucionales, quien tuvo a bien en la urbanización Alberto Rabel poner todo su empeño para que se constituyera la Casa de los Niños Alberto Rabel, así como también nos apoyó desde el programa de Cultura y Turismo Infantil y por supuesto su obra maestra, Bandecir, el banco de silla de ruedas que enarboló a nivel nacional, y los hogares de cuidado diario que tienen trascendencia a nivel mundial, reconocido como un programa social que atendió a miles y millones de niños y de madres cuidadoras. Bueno, sí, eso se hacía. Las primeras damas del país se ocupaban de los niños, se ocupaban de hacer programas para darle calidad de vida al ciudadano. Lamentablemente todo eso se ha ido perdiendo en el tiempo y es una de las cosas que nosotros reclamamos a través de este espacio. Que se devuelva la calidad de vida al venezolano, que se le devuelva los buenos servicios como el venezolano ha estado acostumbrado. Seguimos Así contigo, es, Lorenzo. La primera dama eran unas grandes colaboradoras del presidente de la República, no eran unos cargos burocráticos, eran unos cargos simbólicos que enarbolaban el nombre de la mujer, lo colocaban en alto porque la labor social de las primeras damas se reconocía a nivel mundial. Bueno, aprovechamos para decir pues que vaya nuestro sentido pésame a todos los familiares, seres queridos, amigos y conocidos de doña Blanquita de Pérez, quien de verdad pues dejó un gran legado, un gran trabajo, que hoy, sin ninguna duda, cómo se anhela en todas esas comunidades, cómo se requiere. Así es. Y estábamos hablando un poco de eso con el tema de la desnutrición. Claro que sí. Bueno, Alonso, ¿alguna otra cosa que quieras decirnos en la mañana de hoy? Bueno, que la gente cumpla con la bioseguridad, las medidas de aislamiento físico social, porque tenemos que preservar la vida. Nosotros somos los garantes y los que vamos a testificar de todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años y necesitamos sobrevivir a esta pandemia. Un exhorto a toda la colectividad a nivel nacional y a nivel mundial para que acatemos las medidas y la normativa mundial en esta materia. Por favor, Venezuela nos necesita a todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Lorenzo, por ese contacto y bueno, sigue como siempre tan activo en tu comunidad y el vocero del Radar de los Barrios en tu comunidad. Muchísimas gracias y que tengas feliz día, Lorenzo. Así es. Bueno, la verdad que buen trabajo el que lleva a cabo nuestro ancla, nuestro compañero, nuestro dirigente también, un hombre muy activo en la parroquia del Valle, Hortensia, siempre con puntuales denuncias. Que esas son las personas sociales que buscan los que quieren su camburcito en el momento de elecciones, lamentablemente, y después cuando son electos las agendas están ocupadas que no tienen tiempo para volver a las comunidades y ese es un reclamo que hay que hacerle a propios y extraños, ¿entiendes? Sin ninguna duda, líderes como Alonso Becerra son muchos fundamentales, los que llevan a, como quien dice, a los curules, a los diputados. Y entonces esos diputados más nunca volvieron a los sectores populares a ver qué es lo que está pasando con esa gente que les dio el espacio que tienen hoy en día. Entonces esa es otra cosa que hay que reclamarle al liderazgo opositor. No te olvides cuando llegues al poder de la persona que luchó y te hizo llegar al puesto que tienes, ¿entiendes? Así es. Y fíjate, Hortensia, qué importante fuese si de verdad se le diera continuidad a importantes obras, ¿no? Esa obra de doña Blanca de Pérez, esos programas sociales que llegaban a todas las comunidades, a todas las escuelas posibles, a todos esos preescolares. Bueno, eso hoy es bien grave, ¿no? Después de 21 años lo que hemos visto, el creciente deterioro en cuanto a rendimiento de los niños, de los jóvenes, en los estudios, pero también el avance nutricional. Es que antes en los colegios, y eran colegios públicos, uno tenía almuerzo en el colegio, tenías las vacunas, tenías revisión a nivel de odontología, tenías medición a través de la talla, si ibas creciendo, si ibas aumentando de peso, todo eso lo viví yo cuando me tocó estudiar en un colegio público, porque eran los colegios que estaban y funcionaban de manera perfecta, los colegios públicos. Había atención para los estudiantes, había calidad de educación. Y yo recuerdo también aquellos desayunos, el vaso de leche, el lactobisoy, la arepa. Todo ese tipo de cuestiones que se fueron perdiendo en el tiempo y fueron engatusando a la gente y bueno, y hoy por hoy la cajita de CLAP que le dan es una miseria de arroz con pasta que yo no sé quién prepara ese tipo de menú, comer un arroz con pasta porque no le dan ningún tipo de proteína. Entonces todo ese tipo de cosas
es lo que el pueblo venezolano reclama. Estamos reclamando la calidad de vida que conocimos y que hemos perdido en estos últimos 20 años. Sin ninguna duda, y que por supuesto no tenemos duda en el nombre de Dios que volverán esos buenos tiempos y hasta mejores para nuestro pueblo, que es un pueblo que merece. Es un pueblo heroico, de verdad, el pueblo venezolano es un pueblo heroico. Hay que ver hoy por hoy cuánta gente está buscando qué hacer. Han surgido cualquier cantidad de emprendimientos precisamente porque la gente no se queda lamentándose en su casa, la gente es proactiva, la gente sale a buscar el pan de cada día. Es más, quien instauró el dólar como moneda en este país fue el mismo pueblo venezolano. Ciertamente. Y el gobierno no le quedó otro remedio que aceptar que había que manejarse en dólares porque el pueblo venezolano, a cualquier persona que tú ves, carga por lo menos $2 encima. Que además le convenía, porque si te pones a ver qué hubiese sucedido si eso no se hubiese a la fuerza, como lo hizo el pueblo mismo, exactamente, impuesto. Se impuso, y es el pueblo, como quien dice, el que impuso esa ¿Cómo situación? estuviéramos ahorita? Bueno. ¿Quién sabe si ya se hubiese dado cualquier estallido social? Porque la gente no aguanta tampoco el hambre, la crisis y las situaciones, ¿no? Así es. Bueno, Hortensia, vámonos a nuestra próxima pausa comercial y ya volvemos con mucho más de Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. A continuación, titulares. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, emitió un comunicado sobre la crisis política en nuestro país y concluyó que el proceso electoral convocado por la dictadura de Maduro para el mes de diciembre no cumple las condiciones en esta etapa para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo. Carmen Beatriz Fernández, consultora política y profesora en la Universidad de Navarra, en España, calificó de muy grave la toma violenta de las sedes de Acción Democrática en Caracas. Sobre todo en el marco de una convocatoria electoral, entre comillas, porque ¿para qué sirven las elecciones? Y tú ves que en el discurso de Maduro permanentemente apela a la pacificación como urgencia y como elemento al que se llega a través de lo electoral, que en teoría es así, porque las elecciones en teoría sirven para llegar a acuerdos sobre la base de amplios consensos, y esos amplios consensos están en la Constitución, están en el sistema electoral y están en los preacuerdos o en los acuerdos previos a las elecciones. Trabajadores petroleros tienen prevista una huelga nacional para rechazar las constantes violaciones de los acuerdos contractuales por parte de PDVSA. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud afirma que la vacuna rusa contra el COVID-19 debe ser revisada para su preclasificación. Y en los deportes, en las grandes ligas, el venezolano Jesús Aguilar sigue comandando la ofensiva de los Marlins de Miami. 10:33 minutos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo.
Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Volvemos al Radar de los Barrios con los comentarios que hemos tenido toda esta mañana, como quien dice, bien agitada, porque estamos como en alarma, estamos en una situación de alarma. Lo que hemos llegado en este momento los venezolanos es una situación de alarma y de incertidumbre total, porque los informes no nos llegan como tiene que ser. Si las orientaciones para que la gente se proteja, ok, la gente sabe que tiene que tener el tapaboca. Yo me vine caminando desde Vista Alegre hasta el Paraíso y la gente en la calle, cualquier cantidad de personas, todo el mundo con su tapaboca. Pero el problema de higiene que hemos dicho aquí reiteradas oportunidades, ¿cómo lo logra una persona cuando no tienes el vital líquido en tu casa, cuando no te llega el agua por las tuberías y la gente tiene que salir a cargar tobos de agua para abastecerse? Y además hay un elemento también, Hortensia, bueno, primero, vaya nuestro respeto, ¿no?, para nuestros heroicos médicos. Que lamentablemente yo creo que van más de 30 pérdidas humanas en los doctores, que son como quien dice la línea de combate. Entonces, ¿cómo se excusa un gobierno ante un país, ante el mundo entero, cuando estamos perdiendo nuestros médicos? Y los implementos requeridos para poder atender al paciente, pues no existen. Después de 20, de 15, de 10, de 30 muertos, todavía como que no hace reflexionar a quienes tienen la responsabilidad de dotarlo de estos instrumentos. No lo hacen, absolutamente no lo están haciendo. Entonces eso también tiene que ser un reclamo de la comunidad, decirle al gobierno, señores, tienen que dotar a esas que están en la primera línea en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Porque no solamente exigir que la gente cumpla con ponerse un, tenemos agua para la higiene personal. Entonces, no es que la gente tiene que ir a un hospital donde no hay servicio porque está totalmente colapsado, porque ni siquiera los médicos tienen para suplantarse el tapaboca, para tener la higiene que necesitan, porque los hospitales también carecen del servicio de agua. Entonces, ¿cómo nosotros los venezolanos vamos a salir adelante con esta situación de pandemia cuando el mismo gobierno ha sido tan irresponsable de no cumplir con el trabajo que tienen que hacer? Sin ninguna duda. Bueno, Hortensia, tenemos a Javier Torres en línea. Javier Torres, tenemos otro de nuestros importantes, de nuestros activos también en estas comunidades y desde el Junquito, parroquia, por supuesto, también bien olvidada. Bienvenido, Javier, mucho gusto en saludarte. Tenemos tiempo que no nos vemos, pero siempre estamos, como quien dice, coincidiendo en la misma lucha. Sí, la situación del Junquito es lamentable. Bueno, cuéntanos qué está sucediendo en los últimos días y con esta situación de pandemia, cómo está la situación de la recolección de basura, el agua. Cuéntanos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Gracias por llamar. Bueno, vale, acá acuérdense que Junquito es el patio trasero de Caracas. Lamentablemente es una de las parroquias, que todas las parroquias de Caracas están olvidadas, pero esta es una de las parroquias más olvidadas. Para empezar con el problema del agua, por lo menos esta semana que pasó, Hidrocapital y el Estado venezolano, hablo del gobierno, no del Estado, el gobierno como tal, son muy generosos en mandarnos agua de papelón, porque eso fue prácticamente el agua que llegó a agua, parecía agua de papelón, lo que le hacía falta era el limoncito nada más, pues, y enfriarla, pues, porque lamentablemente eso es lo que está llegando en los grifos de las comunidades. El Junquito, en cierta forma, por el agua no ha estado sufriendo estos últimos días, pero el agua está llegando muy turbia, demasiado cochina. Tú pones el agua en los recipientes y arriba lo que se le forma espuma marrón, y eso te indica que el agua no está siendo total y esa no es agua para consumo humano. Lamentablemente hay que tomar la decisión de poder ir el agua para poderla consumir. Con respecto al coronavirus, bueno, acá en
Junquito, en los sectores populares, nosotros no sabemos de casos que se hayan dado como tal. Una que otra, supuestamente han dicho que en el hospital de Junquito y que tienen unos cuantos casos reservados, en el hotel El Cherry que tienen unos cuantos casos reservados, pero eso no ha sido confirmado acá en la parroquia como tal. Aquí sí, prácticamente la gente ha tomado sus previsiones al salir a la calle, de andar con tapaboca, de mantener el distanciamiento social. Pero, ahí es donde está el problema, que entonces la gente tiene que cuidarse con respecto con el agua, y el agua está llegando turbia, ¿me entiendes? La comida, la gente tiene que salir a la calle a buscar la comida. Entonces ahora hay otra cosa también muy simpática, que acá en el Junquito, los negocios te los dejan trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, y hay un decreto por parte del comercio, donde todas las bodeguitas, supermercados, charcuterías y todos esos negocios tienen que trabajar desde las 7 hasta las 4 o 5 de la tarde para poder mitigar el hambre de personas. No, acá en Junquito la Guardia Nacional cierra los establecimientos comerciales a las 12 del día, pero como aquí hay negocios de primera, negocios de segunda y negocios de tercera, hay unos cuantos negocios que sí los dejan abiertos, porque bueno, ya sabemos las barras que hacen ellos, y los demás tienen que cerrar sus puertas. Entonces tú ves a la gente que sale a la calle a buscar de comida y tratando de paliar sus necesidades, y mira, ese es el gravísimo problema que hay. Los viejitos acá en el Junquito, tú ves a los viejitos, cualquier cantidad de ancianitos en la calle tratando de buscar comida. Ojalá y uno pudiera tener para darle a todos, pero cónchale, algunas veces se ve como que muy difícil. Transporte público, entonces están funcionando una que otra camioneta, y entonces unas camionetas en la mañana te cobran bolívares para bajar, 40.000 para subir, o bueno, eso también depende del estado de ánimo que tenga el colector en ese preciso momento para poder cobrar el pasaje. Acá en el Junquito, las entidades bancarias que están funcionando, que solamente es Corbanca, lo que existía antes como Corbanca, y Banesco, y esas entidades financieras no están trabajando. Y para que los viejitos puedan salir a buscar el poco efectivo que puedan conseguir, eso se les hace muy difícil. Esa es una de las tragedias que estamos viviendo acá en el Junquito, Jim. Bueno, sin ninguna duda, una gran tragedia, ¿no, Javier? Ahora, escuchamos y en estos días recibimos fuerte con el tema del gas. Sí, bueno, ese es otro gravísimo problema también, porque entonces acá hay un depósito en el kilómetro 11 que es el gas comunal, y ese gas lo tiene un grupo se le puede llamar así, de facinerosos del chavismo, que ellos están haciendo sus negocios con eso también, pues, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que tener, a juro, la bombona del gas comunal. Ahora, hay dos o tres camiones que están en la parroquia que también te distribuyen el que uno tiene que estar cazando para comprarlo, y también sucede el problema, dependiendo del estado de ánimo de la persona que es encargada del camión. Entonces, por lo menos la semana pasada te vendieron la bombonita pequeña, te la vendieron en $1. Esta semana te la vendieron en 200.000. Ahora hay otra cosa también, la bombona de 42 kilos te cuesta $10. ¿De dónde Carrizo saca una persona de un sector popular $10? Estamos hablando de 300.000, de 3 millones de bolívares aproximadamente para poder comprar la bombona. Ahora me sucedió algo muy simpático acá. Jim, tú te pones a ver el precio del dólar en la página del Banco Central de Venezuela y en la página del dólar paralelo como está, y entonces en el monitor dólar, el dólar está en 294. Y en el Banco Central de Venezuela está en 284. Entonces se para el camión de la Polar acá, vas y le preguntas cuál es el precio de la paca de harina pan, entonces la paca de harina pan te cuesta $20. Cuando la paca de harina pan te trae 20 kilos, cuando tú sacas la cuenta, quiere decir que un kilo de harina pan directamente en el camión, que es el distribuidor, te está saliendo en $1, a página paralela $2.94 y a página del Banco Central de Venezuela en $2.84. Bueno, cuando tú te acercas al supermercado o te acercas a la panadería a comprar la harina pan te cuesta $275. Entonces, lamentablemente, aquí lo que hay es un libertinaje, ¿verdad? Porque el gobierno se ha encargado de eso también, como
libertinaje. Entonces aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana y quien paga las consecuencias de todo esto es la población. Sí, como no, sin ninguna duda, Hortensia, estas denuncias de Javier son fuertes, ¿no? Sí, es lo que está viviendo el venezolano, una calamidad total, en todos los sectores es lo mismo, siempre la víctima ha sido el pueblo es el que está muriendo de mengua, el pueblo es el que está pasando las calamidades. Imagínate, no tienen problema con el agua, pero resulta que lo que le llega es agua de papelón, como está diciendo el amigo. Es impresionante la irresponsabilidad de Hidrocapital en esta situación. Javier, ¿algún llamado final a algunas autoridades, si se quiere, porque ya entre comillas. Sí, bueno, mi llamado en dado caso, porque uno algunas veces no puede englobar completamente a lo que es Hidrocapital, porque las personas, por lo menos acá en el Junquito, las cuadrillas que trabajan para acá, para el Junquito, están tratando de hacer su trabajo lo mejor eficientemente posible. Tú ves a esos muchachos que ni siquiera cargan la indumentaria de ropa y calzado para poder trabajar, que ni siquiera los zapatos que cargan, los cargan todos roticos, que a mí me da muchísima tristeza eso. Yo quisiera hacerle un llamado al general, al jefe de Hidrocapital como tal, a la gente del Ministerio del Ambiente, que de verdad sean eficientes en lo que están haciendo. Acá hay una central que está por los lados del este, que es en donde llega el agua que viene de los lados de Camatagua, de eso es lo que viene siendo Tuy 3, ahí es en donde le hacen los preparativos de echarle el cloro al agua para que el agua pueda ser de consumo humano como tal. Ahí lo que hay es una parranda de ineficientes que es lo que están poniendo al frente de todo esto. No puede ser posible que un general esté montado en eficiencia con el agua. El general tiene que estar en el cuartel mandando y obedeciendo a las autoridades civiles, pero eso no está sucediendo aquí en Venezuela. Eso es lo que está pasando no solamente en Hidrocapital, sino que fíjate lo que está sucediendo con el Ministerio de Comercio, que giran las instrucciones de que los comercios que expenden comida tienen que trabajar hasta las 5 de la tarde, y bueno, la Guardia Nacional lamentablemente aquí hace lo que le da absolutamente la gana. Ellos hacen lo que quieren y aquí cierran los negocios porque tienen que cerrarlo. Y se me olvidaba también con respecto a la gasolina. Acá hay 2 bombas de gasolina, una que está funcionando en el kilómetro 7 y otra que está funcionando en el kilómetro 14. La del kilómetro 7, bueno, esa está, entre comillas, trabajando eficientemente porque es la que le distribuye la gasolina al transporte público y al transporte que trae hortalizas desde la colonia Tovar y parte del Junquito, de zonas aledañas y esas cuestiones. Pero la bomba que está en el kilómetro 14, bueno, ahí lamentablemente ya empezaron las colas. Ayer había una cola kilométrica en ese sector porque a la Guardia Nacional y a las personas civiles que son los dueños de esa bomba de gasolina, bueno, les da la gana de poner a la gente a hacer su cola como tal y bueno, para ellos poder hacer sus negocios en esa situación. Mi llamado es a los personeros del Estado, que de verdad ya se les salió esto de la mano y los que están pagando los platos rotos es la población. Nosotros, el último eslabón de la cadena, somos los que estamos pagando los platos rotos. Como todo lo que está sucediendo en el país, el pueblo pasando calamidades, un pueblo que era un pueblo próspero, ahora pasa a ser un pueblo de miseria. Estamos viendo miseria en nuestro país, eso es lamentable. Ver un pueblo muriéndose de mengua por un mal gobierno que simplemente despilfarró el dinero de la Venezuela rica que todos conocimos. Bueno, Javier, muy agradecido de verdad por ese enlace, por ese inventario de realidades que nos has dado y además por esos exhortos que has hecho en la mañana de hoy. Bueno, Hortensia, sin ninguna duda. Por cierto, escuchábamos recientemente a Bernal decir que la gasolina va a ser para la gente que trabaja en instituciones del Estado. O sea, es decir, que el resto de la población tendremos que volver a la carreta y al burro o a caballo. Exacto. La gente tendrá que comprarse una carretica para movilizarse. No tienen derecho. No tenemos derecho los venezolanos. Bueno, si esa es la que tenemos, veamos la historia. Bueno, y con ello nos vamos, Hortensia, a nuestra próxima pausa comercial. Así es. Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Bienvenidos al Radar de los Barrios. Aquí seguimos comentando la situación lamentable de nuestro país. Sin ninguna duda, Hortensia. Bueno, también vimos recientemente otro tema que desde luego pues es importante comentar. Ya habíamos visto que se había usurpado las autoridades de algunas instituciones políticas democráticas del país, pero también habíamos visto que se había expropiado la institución política como tal. Y ahora, por supuesto, vemos, Hortensia, que además se arrebata la sede de estas instituciones democráticas. Situación que, por supuesto, nos obliga a solidarizarnos con quienes, por supuesto, tienen a bien conducir estas instituciones, con la militancia, con los ciudadanos que creen en estas instituciones democráticas, pero además con el legítimo derecho que tienen las reales instituciones de estos partidos, las reales autoridades de estos partidos. Así es, y esa es otra cosa que nos tiene que llamar poderosamente la atención, cómo convocan a unas elecciones parlamentarias que están establecidas legalmente a través de la Constitución. Nos toca elegir parlamentarios ahorita en el mes de diciembre, pero cuando el gobierno está arrebatando las tarjetas de cada partido político, cuando están, como quien dice, desconociendo las autoridades de los partidos políticos y de paso allanando las sedes de los partidos políticos, como sucedió con Acción Democrática. Entonces, esto también tiene que llamar poderosamente la atención al ciudadano común. Y además agrediendo a periodistas con armas que deben tener solo el Estado como reserva, ¿no? Vimos que allí habían bombas lacrimógenas, hubieron algunos explosivos, situaciones alarmantes. Situaciones graves y de amedrentamiento, es decir, la gente no tiene derecho a asociarse, cada quien tiene derecho a decir a qué partido quiere pertenecer, si es que quiere pertenecer a un partido político, tener la ideología, y eso es una de las cosas que hay que defender. Yo no puedo aceptar que alguien quiera cambiar mi ideología porque yo piense diferente al gobierno de turno, porque ese es mi derecho como ciudadana, a pensar distinto, a decir las cosas que están sucediendo y de la manera como están sucediendo, reclamar, porque ese es un derecho constitucional que tenemos los venezolanos. Entonces, ¿por qué nos tienen que agredir? ¿Por qué tienen que tomar las sedes de los partidos políticos? ¿Por qué tienen que, como que dice, robar las tarjetas que han sido, como que dice, vanguardia en la lucha democrática de este país? Entonces, ¿cómo el pueblo venezolano puede salir a votar cuando hay unas personas que se han prestado para ese robo y para esa usurpación de esos partidos políticos? O sea, a esa gente hay que señalarlas también como traidores de Venezuela. Están traicionando el país. Y además los bienes de estas instituciones, ¿no? Claro. Bueno, muy grave, de verdad, y nuestra solidaridad con... Sí, solidaridad y respeto, porque esos son los valores que tenemos que, como quien dice, rescatar. Una de las cosas que en Venezuela es urgente rescatar son los valores, porque se han perdido. Aquí no hay respeto de ninguna manera. Aquí no se respetan las personas mayores, aquí no se respeta absolutamente a nadie. Entonces,
Eso es una de las cosas que tenemos que rescatar. Hortensia, ¿será que esa gente pues que actuó vandálicamente le gustaría que se metan a su casa y se apropien de sus bienes? No, porque como ellos son guapetones, entonces ellos están armados hasta los dientes, nadie es capaz de meterse en sus casas y ellos sencillamente se sienten súper protegidos, ¿entiendes? Pero hay un dicho que dice que arriba hay un Dios que para abajo ve, y la gente que hace mal en algún momento lo va a pagar. En algún momento esto tiene que cambiar, porque Venezuela no puede seguir en la situación que está viviendo, y el pueblo venezolano, porque es el único que tiene que terminar de reaccionar. Pero como te dije anteriormente, han sido tantos los ataques y por diferentes frentes que ya la gente está en anomia colectiva. Así es. Pero también la gente, bueno, de algún modo lo que estamos viendo ahora en el estado de Monaga, la gente protestando. Hay crecientes protestas en algunos lugares del país. El pueblo venezolano no ha dejado de protestar, de una u otra forma está protestando. Los que dejaron, como quien dice, que se durmieron en el aparato fueron el liderazgo opositor, que se quedó con un mantra que ya ni se escucha. De paso, el mantra que cantaba el señor Guaidó ya ni se escucha. ¿Entiendes? Entonces son cosas que hay que señalarle, los errores, señores. Equivocarse es de humanos, pero rectificar es de sabio. Y aquí hay mucha gente que va a tener que pedirle perdón al país, pedirle perdón al pueblo venezolano por el sufrimiento que estamos viviendo en estos 21 años, cuando tenemos un liderazgo opositor que en los momentos más cruciales ha desviado las verdaderas luchas que hemos tenido el pueblo venezolano, como también lo dije anteriormente. El pueblo venezolano lo ha dado todo. El pueblo venezolano ha salido cuando se le ha indicado que tiene que salir, ha luchado, ha estado enfrentado en la calle. Se perdieron tantas vidas de tantos jóvenes, los presos que hoy están presos por su ideología política, por pensar distinto a lo que es este régimen. Y el gobierno tiene que entender que tenemos derecho, los venezolanos, a criticar y a denunciar lo que están haciendo mal. Porque no lo están haciendo. Cuando lo han hecho bien, se les reconoce. Señor Maduro, usted al principio de la pandemia lo hizo muy bien. ¿Qué está pasando ahora? Explíquenos por qué esta flexibilización de semanas y no semanas, cuando el virus sigue estando afectando a muchísima gente. Cuando antes se hablaba de 2 personas contagiadas, ya estamos llegando a 1,000 personas contagiadas diario. Entonces, de paso, no hay servicio de agua, y donde llegue el agua, como lo dijo el amigo en el Junquito, les llega agua de papelón, un agua marrón putrefacta que no es apta para consumo humano. Y es una denuncia constante, porque en varios lugares está llegando así. Ahora, también nuestra solidaridad, por supuesto, Hortensia, hablabas de los presos políticos, los exiliados y los 6 millones de venezolanos que se encuentran fuera, que obviamente queremos. Pasando muchísimo trabajo también. Se fueron de este país buscando una mejor calidad de vida, y lamentablemente por esta pandemia mundial muchas personas perdieron sus viviendas, sus habitaciones que tenían arrendadas, porque tuvieron que irse a su casa porque no había fuentes de trabajo tampoco. Sin ninguna duda. Ya nos vamos, Hortensia, unas palabras ahí finales. Bueno, la solidaridad, el respeto, los valores que tenemos que seguir nosotros los venezolanos defendiendo, y adelante tenemos que tener muchísima fe y muchísima fuerza de voluntad, porque Venezuela depende de cada uno de nosotros, y la salud de nosotros depende de cada uno de nosotros, y seguir exigiendo nuestro derecho a una mejor calidad de vida. Solo le agregaría eso, mucha oración, y bien nos has dicho, fe en Dios. Bueno, con ello nos vamos, quienes trabajamos para ustedes en la mañana de hoy. En la gerencia general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Sarcaya. En la producción del programa, Yelitza Donis. En los controles, Gregorio González. Quienes les acompañaron, como es costumbre ahora, Hortensia Fonseca y su amigo Jim Albornoz. Esta fue otra edición de Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR